Gloria al Señor. Esta es una semana muy especial. Comienza la Semana Santa y lo que nosotros decimos y lo recordamos como la Semana de la Pasión de Cristo. Hemos mirado desde el comienzo del servicio esa obra de Cristo allí en la cruz y que no fue de un único día, sino que es increíble cuando uno lee los evangelios. Los evangelios nos hablan de la vida de Cristo, pero cuando uno compara esa última semana antes de Cristo ir a la cruz, es una semana muy intensa en cuanto a contenido. Los evangelios dedican tantos capítulos a ese periodo tan corto de una semana. Si uno compara lo que los evangelios relatan respecto al resto de la vida comparado con esa semana, desde luego es intenso, es tanto lo que el Señor, lo que Dios inspiró a los que escribieron los evangelios para hacer énfasis en este último tramo de la vida de Cristo. Y es interesante que hay pasajes y hay historias que se repiten en los 4 evangelios, y una de ellas y es la que está relacionada con el día de hoy, es decir, esa entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. ¿Cuántos han leído esa historia de cuando Jesús entra, dice, a Jerusalén de forma triunfal, una semana antes prácticamente de su crucifixión, y allí toda la ciudad, dice, recibiendo a Jesús como el rey? Y hoy quiero compartir con ustedes sobre este pasaje de esta entrada triunfal de Jesucristo, y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a abrir en 2 evangelios. Tenga la Biblia abierta en Mateo y también en Lucas. En Mateo capítulo 21 y Lucas 19. Son los 2 pasajes a los cuales vamos a referirnos y hacer énfasis en esto que quiero compartir con ustedes, en este mensaje que nos deja este acontecimiento tan extraordinario. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 6, y también Lucas capítulo 19 del 37 al 44. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y yo les invito a que podamos hacerlo con atención, lo que Mateo comienza relatando. ¿Lo tienen? Mateo 21 del 1 al 6 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis, dice, un asna atada y un pollino con ella, es decir, un burrito, una burra con un burrito, ¿verdad? Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor, ¿qué dice? Los necesita, y luego los enviará. Ahora mire lo que dice: todo esto aconteció, ¿para qué? Digámoslo juntos: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y dice: cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Vamos ahora a Lucas capítulo 19. Vamos al libro de Lucas, entonces, ahora sí. Lucas capítulo 19, versículo 37. ¿Lo tienen? Lucas 9, verso 37. Dice así: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, ¿qué dice? Toda la multitud ¿de qué? De los discípulos, ¿qué dice? Gozándose, comenzaron ¿a qué? A alabar a Dios a grandes voces, por una razón, que dice: por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos.
Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, ¿qué dice? Las piedras clamarían. Ahora, mire cómo sigue el versículo 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró por ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón dice? Dígamelo junto. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de oír tu palabra, el privilegio de adorarte, el privilegio de poder oír lo que en esta mañana tú quieres traer a nuestro corazón. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo, la unción fresca de tu presencia, tu Espíritu Santo pueda ministrar en el corazón, en la mente, en el alma de cada uno de los que estamos aquí presentes con esta bendita palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta historia de la entrada triunfal de Jesucristo nos deja un mensaje de recordatorio. Es un recordatorio a nuestras vidas. Me gusta cuando uno lee en el libro de 1 Corintios capítulo 10 y habla de la Santa Cena y habla de la comunión, habla de ese último tiempo de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Dice que Jesús le dice a sus discípulos que celebraran la comunión, dice, en memoria del Señor. Y cuando nosotros celebramos la comunión cada domingo que celebramos esto, lo hacemos en memoria del Señor. Y qué importante es el recordar estas cosas. Como decía al comienzo, los evangelios repiten vez tras vez, y esta historia de la entrada triunfal es una historia que se repite en los 4 evangelios, y cada uno nos deja ver algunos aspectos diferentes de esa entrada triunfal de Jesucristo. Pero en esta mañana me quiero centrar en 3 verdades que nos recuerda esta entrada de Cristo en la cruz, de entrada de Cristo a Jerusalén. La primera de ellas nos recuerda que las promesas del Señor a su pueblo se cumplen. ¿Cuánto lo creen? Primera verdad, las promesas del Señor a su pueblo las cumplen. No tenemos un Dios que, dice la Biblia, que sea hombre para que mienta o para que se arrepienta. Por el contrario, dice, las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Es decir, no hay alternativa. Decirle al que tenés al lado: lo que Dios lo ha escrito, está escrito y se cumple. Cuando Jesús entra allí a Jerusalén, dice, acabamos de leer, dice, él envió a 2 de sus discípulos a que fueran a la aldea del frente. Dice, ya estaban casi para entrar a Jerusalén, estaban cruzando el monte de los olivos y ya estaban casi que para bajar el monte. Jesús le dice a 2 de sus discípulos, dice, vayan a la aldea del frente y allí tomen a una asna y con su pollino, con su cría, y tráigalo. Y uno dice, ¿qué acontecimiento fue ese? ¿Qué importancia tenía eso? Pero lo interesante es que Jesús dijo, bueno, ustedes van allí, le van a tomar ese animal y alguien quizás les va a preguntar, los dueños van a preguntar qué están haciendo. Y fue así lo que sucedió, ¿no? Llegaron los dueños, le dijeron, ¿qué están haciendo? Desatando las asnas. Pero la respuesta de los discípulos fueron lo que Jesús le dijo: el Señor los necesita. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el Señor los necesita? Decirle que tenés al lado, aunque seas burro, el Señor te necesita. No era con el ánimo de ofender a nadie, ¿no? A veces somos como el burro, tan porfiados,
y que no hay con qué movernos. Nos empacamos allí, nos plantamos en una idea, en una forma de pensar. ¿Y quién nos mueve? Pero lo interesante es que el Señor se ha fijado en los burros, se ha fijado en aquellos que somos tercos, aquellos que nos cuesta entender, aquellos que somos, algunas esposas dicen así, ¿no? Como diciendo, sí será así, ¿no? Y los esposos también dicen lo mismo, ¿no? Pero el Señor se ha fijado en lo vil de este mundo, dice, ha escogido Dios lo más simple, para, dice, magnificar su obra. Lo que logramos no es por obra nuestra. Cuanto más burros somos, cuanto más tercos somos, cuanto más difíciles somos, más evidencia hay de que por nosotros mismos no podemos. Y si algo hacemos es por la gracia de Dios. Y así fue que el Señor dice, comisiona a estos discípulos, dice, tomen ese burro y tráigame esos 2 animales. Y cuando lo trajeron, dice, el Señor se sienta en este pollino y comenzaron a bajar esa pendiente, o como decía, esa bajada rumbo a Jerusalén, descendiendo esa pendiente, sentados sobre un asno. Y uno dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cuál era la razón? ¿Era simplemente porque Jesús estaría cansado de tanto andar? No. Cuando uno va a la Escritura, y si usted puede abrir su Biblia en Zacarías capítulo 9, versículo 9, Zacarías capítulo 9, versículo 9, no lo iba a leer directamente, Zacarías 9, dice, precisamente es algo escrito por este profeta, diríamos 400 años antes de este acontecimiento. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice, vendrá a ti justo y salvador. Y como dice, humilde, cabalgando ¿qué? Un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! Zacarías había escrito 400 años antes de este acontecimiento, de esta entrada, de esta venida del rey esperado por la nación. Israel por años había esperado un Salvador, por años había estado esperando un Mesías, y lo triste es que ese Mesías vino y la mayoría de los judíos siguen esperando a ese Mesías. No lo reconocieron. Ahora, lo interesante es que Zacarías habló 400 años antes de esta venida del rey, este rey salvador, pero este rey que vendría, dice, humildemente sentado sobre un asno. Estaba hablando de ese, normalmente un rey victorioso, cuando entra para ser coronado, por lo general viene cabalgando su buen caballo, su buen diría, bueno, la gran mayoría de los conquistadores han entrado en sus caballos blancos, ¿no? Es casi que se repite vez tras vez. Recuerdo de la historia de Uruguay, hablando del prócer, el libertador de la nación, tenía su caballo tordillo, ¿no? Su caballo blanco. Y ese caballo, símbolo de victoria, de avance, de conquista, de autoridad y de poder. Pero este rey, dice, escrito por Zacarías, dice, vendría sentado en un burro, sentado en un asno, en un animal de carga, un animal humilde, y él mismo en una actitud tan humilde. Pero la Biblia se cumplió, o vamos a decir, las promesas y lo que Dios dijo, lo que los profetas hablaron años atrás, se cumplió al pie de la letra, porque ese Jesús, ese rey de los judíos, ese rey esperado por la nación, llega sentado, como dice, en un humilde asno, en un humilde burrito, en un acto de humildad. Y uno dice, ¿por qué así? Porque este primer advenimiento del rey era un advenimiento con relación a una obra que Jesús venía a hacer, una obra primaria que este rey iba a hacer. Era una obra que estaba relacionada con la condición de pecado del hombre. Decirle al que tenés al lado, vivimos y vamos a decir, nacimos en pecado. Nacimos en pecado.
Y Jesucristo tuvo esa primera aparición, esa primera venida. Dice, Él vino tan humilde porque Él no vino ya allí para establecer su reino sobre todas las naciones. Es cierto que Él reina a través de su iglesia, es cierto que Él vino a establecer un reino espiritual, pero los judíos esperaban un reino terrenal. Los judíos esperaban un rey conquistador. Los judíos esperaban un rey que aplastara a sus enemigos, los que allí estaban dominando la nación. Pero Jesús no vino con esa misión. Esa primera misión de Jesús, esa primera aparición de este rey, era no con relación a la victoria, sino dice, este rey venía con relación a la condición de pecado del hombre, para restaurar al hombre, para rescatar al hombre de esa condición tan perdida de pecado. Y para el que en esta mañana no logra entender esto, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno que se escape, no hay ninguno que esté fuera de este círculo, de este contexto. Todos hemos pecado. Hay una naturaleza en nosotros, hay una tendencia en lo más profundo de nuestro ser, que es parte más que de nuestro carácter, más que de nuestro temperamento, es parte de una naturaleza que ha dado la espalda a Dios desde el comienzo de la creación. Mi esposa hablaba hoy de cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para una relación con Dios, pero la Biblia dice allí que el pecado entró en el mundo y esa relación, esa posición, esa conexión del hombre con Dios se rompió. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuántos pueden decir, yo viví en otro tiempo en pecado? Quizá hay alguno en esta mañana que dice, todavía vivo en pecado. Pero el punto es que Jesucristo vino, esa primera aparición de Cristo, dice, vino con relación a esa obra que Él iba a hacer para rescatar, para redimir, como dice allí la Escritura, no para siempre la nación iba a estar allí en el anonimato, no para siempre iba a ser esclavizada, sino que iba a ser levantada con poder. Y está hablando de una restauración espiritual. Decirle al que tenés al lado, Dios quiere restaurar tu vida. Jesucristo el Rey vino para restaurarte. Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Jesucristo vino para reconstruir lo que el pecado, lo que la vida apartada de Dios te ha hecho. Vivir una vida apartada de Dios nos destruye, nos arruina. No hay cosa que traiga más ruina a nuestra vida que vivir en pecado, vivir en separación con Dios, vivir lejos de una relación con Dios. Pero gracias que a ese Rey vino, no vino solamente para Él brillar, sino vino primeramente para restaurarte a ti y a mí, para levantarte de esa condición tan perdida, tan fea, tan baja. Dice, Él mismo se puso en nuestro lugar, humildemente tomó nuestro lugar. Decirle que tenés al lado, el Señor tomó tu lugar. ¡Wow! Todo el castigo que era sobre nosotros, todo el castigo que era sobre ti y sobre mí, dice, Él cargó en Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Su sangre preciosa en la cruz derramada allí fue el precio, dice la Escritura, que Él pagó para que tú y yo podamos ahora entrar en relación con el Padre, en una relación libre, en un camino amplio, en un camino abundante de bendición. Por eso decimos que este mensaje de la entrada triunfal, antes que nada nos recuerda que las promesas del Señor a su pueblo se cumplen, porque aunque esto fue escrito 400 años atrás, se cumplió. Pero si nosotros nos fijamos, la Biblia habla también de un advenimiento del Rey, y ahora está hablando de un nuevo advenimiento. ¿Cuánto esperan que el Rey viene nuevamente? Hay un nuevo advenimiento. Y cuando tú vas allí a Isaías capítulo 62 versículo 11, no lo vamos a leer, pero allí dice claramente, he aquí tu Rey viene.
Pero cuando tú miras el contexto, te das cuenta que no se trata del mismo advenimiento. Aquí este rey viene con autoridad. Aquí este rey ya no viene con relación a la obra de restaurar o rescatar al hombre del pecado, sino que cuando ahí sí él venga, viene a establecer su reino eterno. ¿Cuánto están esperando a este rey? Quiere decir que si el primer advenimiento vino y se cumplió al pie de la letra, quedalo y tenelo por hecho que ese mismo Jesús que ascendió a los cielos volverá y va a venir, y pronto, decirle al que tenés al lado, pronto viene el Señor. Y esta entrada triunfal del rey, cumpliendo la promesa de la palabra de Dios, es un recordatorio para ti y para mí que el Señor cumple sus promesas. Y no solamente estas promesas, sino cada detalle, cada tilde. Como miramos allí, decía que vendría sentado sobre un burrito y con su mamita al lado, esa burra al lado. Y ese detalle se cumplió. Quiero decirte, cada detalle de lo que la palabra de Dios lo dice, se cumple. Cada promesa de Dios para su pueblo, espéralo porque se cumple. Y este es un recordatorio en esta mañana. Si por allí has fraqueado tu fe, si por allí el enemigo te ha querido engañar o te ha querido confundir respecto a si va a llegar o no lo que el Dios te prometió, quiero decirte, sentate y espéralo porque viene. Porque esa entrada triunfal, primero, ese mensaje nos recuerda que las promesas del Señor a su pueblo se cumplen. Pero hay un segundo mensaje que encuentro aquí. Y vamos ahora a Lucas capítulo 19, versículo 37. Hay un segundo mensaje o una segunda verdad que esta entrada nos recuerda. Dice, nos recuerda que Él es digno de toda honra y alabanza por su obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es digno de toda honra y alabanza. Hoy cantamos, decíamos, no hay otro nombre, no hay a quien podamos elevar tan alto, sino el nombre de Jesucristo. Cuando leemos aquí la Escritura, dice en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, ¿qué dice? Digámoslo juntos. Toda la multitud de los discípulos que hacía, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué razón? Por las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria a las alturas. ¿Quién era esta multitud? ¿Era simplemente la gente desconocida de Jerusalén? No, esta multitud, aclara la Escritura, era la multitud de los discípulos de Jesús. Era la multitud de aquellos que habían tenido una experiencia personal con Cristo. Era aquella gente que alababa y glorificaba a Dios porque tenía un testimonio de lo que Dios acababa de hacer en sus vidas. La Biblia habla allí en Juan, que también habla sobre este acontecimiento y muestra el detalle. Dice, también venía con él Lázaro, a quien el Señor había resucitado los muertos. Y no solamente con él, dice, entre la multitud venían muchos que habían sido testigos de lo que Jesús acababa de hacer, de levantar a este hombre que hacía 4 días que estaba allí sepultado, muerto, pero por ese poder tan glorioso que actuaba en él, levanta a Lázaro de los muertos. Y dice, y la gente que iba allí, entre los discípulos que caminaban tras el Señor, había quienes daban testimonio y contaban a otros de lo que él acababa de hacer, de levantar a Lázaro de los muertos. Y dice Juan todavía, este era el motivo por el cual muchos de la ciudad salieron a encontrarse con él. Muchos vinieron a oír de él porque habían escuchado de esta gran señal que acababa de hacer. Y había causado tal conmoción que dice que las autoridades, los principales de la sinagoga, las autoridades religiosas de la nación judía, dice, se habían unido y habían acordado diciendo, mira cómo la gente se va tras él, no hay control. Y dice, acordaron no solamente matar al Señor, sino también habían acordado matar a Lázaro, tratar de borrar el testimonio, pero no pudieron. Y han pasado más de 2000 años
Y han habido gente enemiga de la cruz de Cristo que han tratado de borrar el testimonio. Pero bendito sea Dios que han pasado más de 2000 años y todavía hay testimonio, todavía hay evidencia, todavía hay fe contundente, clara, de que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en ti, opera en mí y te levanta. ¡Aleluya! Ese poder no ha cambiado. El poder que levantó a Cristo de los muertos sigue vigente, sigue en acción. ¿Y dónde actúa? En ti y en mí. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: realmente Jesucristo ha hecho una obra en mí? Realmente Jesucristo me ha salvado, Jesucristo me ha sanado, Jesucristo ha transformado mi vida. Tengo un antes y tengo un después. Y quiero decirte, si todavía no lo has experimentado, quiero decirte, todavía el poder de Dios está en acción. Todavía estás a tiempo de experimentar esa obra del Señor. Y el Señor te ha llamado y el Señor te ha traído aquí, no solamente para recibir la obra de Él, sino para que testifiques, para que des honra y glorifiques a Dios por la obra que Él ha hecho en ti. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana pueden levantar su mano al cielo y decir: Señor, te doy gloria, Señor, te doy honra, Señor, proclamo tu nombre, porque tú has hecho grandes cosas en mí? Aleluya. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay una obra abundante, hay una obra rica, y tú y yo somos los testigos. Por eso decimos que esta entrada triunfal nos recuerda que Él es digno de toda honra y alabanza por su obra en nosotros. Pero hay una tercera verdad que este mensaje nos presenta. Como decíamos, el primero nos recuerda que las promesas del Señor a su pueblo se cumplen. Segundo, nos recuerda que Él es digno de toda honra y alabanza por su obra en nosotros. Pero tercero, nos recuerda que este es el tiempo de oportunidad y que hay que aprovecharlo. Nos recuerda que este es un tiempo de oportunidad que hay que aprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos leyendo en el versículo 41, dice de Lucas, seguimos en Lucas capítulo 19, Lucas 19, 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Y no es que lloró por lo que le iba a pasar a él, porque Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía y Él había hablado de su muerte. Tanto es así que si usted lee en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, allí se enfatiza mucho todo lo que Jesús dijo respecto a lo próximo a que estaba su muerte, cómo Él iba a morir. Dice que unos griegos vinieron tratando de conocer quién era Jesús y vinieron primero a Andrés, a Felipe, y después Andrés le habló a Felipe, le habló a Andrés, y ambos, los dos, después fueron a decirle a Jesús: hay unos griegos aquí que te quieren conocer. Y Jesús, la respuesta dice: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Estaba hablando de su muerte. En otras palabras, Jesús estaba hablando de que pronto Él iba a morir. Él sabía bien, en otras palabras, qué era lo que le esperaba. Pero cuando Él baja o desciende por esa bajada y llega a las puertas de Jerusalén, dice la Escritura, Él lloró y con dolor en su corazón. No por lo que le iba a tocar a Él sufrir, sino lo que le iba a tocar sufrir a Jerusalén. Dice allí, versículo 41, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, en otras palabras, te van a rodear y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por una razón. ¿Cuál es? Digámoslo juntos: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró viendo a Jerusalén, viendo esta ciudad
que allí aclamaba y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos ellos estaban prestos para recibir en ese momento a ese rey. Muchos preguntaban: ¿y quién es este que viene? Y le decían: esto es Jesús, el profeta de Nazaret. Y todos allí con palmas en sus manos, ramas, poniendo sus mantos, daban la bienvenida a este rey. Pero la gran mayoría de ellos ni siquiera entendía lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando, porque dice la Biblia que esta multitud una semana después lo estaba gritando: crucifíquenlo. Y uno dice: ¿cómo puede cambiar de una hora para otra el pensamiento de alguien? No es que el pensamiento cambió, ahí está el problema. No habían cambiado. Ahí estaba el problema. No había ninguna transformación en su mente. Eran simples gente que se dejaban llevar por la ola del tiempo, pero sin entender el tiempo que vivían. Sin entender que ese era un tiempo de Dios para su vida. Decirle al que tenés al lado: este es un tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo de tu oportunidad. Jesús lloró mirando a Jerusalén diciendo: realmente esta ciudad va a ser destruida. Jesús estaba viendo lo que iba a pasar pocos años más adelante. La historia lo dice en el año 70 después de Cristo. Tito dice, todavía no era el emperador romano, pero enseguida luego llegó a ser. Él vino y destruyó completamente a Jerusalén. Cuando Jesús entra en el templo, allí en esa semana los discípulos comenzaron a decirle a Jesús: wow, mira estas construcciones, mira estas piedras, mira qué maravilla esto. Y Jesús le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Porque Jesús estaba viendo lo que vendría sobre la nación. Y vendría por una razón, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos no reconocieron a Cristo como su rey. No aceptaron al rey, a la salvación que vendría tras ellos, porque lo vieron tan humilde, lo vieron tan insignificante. Dice la Biblia, hasta lo consideraron como un abatido de Dios, un maltratado por Dios, como diciendo: este es un miserable. Pero esa era la salvación. Había un desprecio de ellos hacia la salvación del Señor. Quiero decirte, hoy en día sigue pasando lo mismo. Personas que oyen el mensaje del Señor, conocen el mensaje de Dios, conocen de la salvación que hay en Cristo y desprecian, lo ponen en algo tan insignificante, no lo reconocen. Y es más, Dios está tratando con sus vidas. Dios está permitiendo que cosas vengan a su vida de alguna manera haciéndole reaccionar, de alguna manera que puedan entender que esto es un trato de Dios, pero están tan ensimismados, tan encerrados en sus asuntos personales, tan ensimismados en sus logros, en sus anhelos, en sus proyectos, en sus sueños, que no tienen tiempo para responder al llamado de Dios. Quiero decirte, esto es un tiempo de oportunidad para tu vida, pero toda oportunidad se acaba. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos acostumbrados en este país de oportunidades. Siempre decimos: este es un país de oportunidades. Es así, ¿verdad? Porque es como que siempre hay ofertas, siempre hay oportunidades. Por allí tú compras, dice: bueno, hoy hay una oferta. Y tú dices: bueno, pero vengo dentro de un mes o dos, capaz que todavía aparece otra oferta. Tú dices: bueno, perdés esta oferta, pero viene otra. Pero cuando hablamos de oferta, estamos hablando que es un corto tiempo. Cuando viene el tiempo de la liquidación, ese es el momento de comprar, ese es el momento de tú desembolsar, porque de lo contrario vas a pagar caro. Sí, la que tenés al lado: no aprovechás la oferta, pagas caro. No aprovechás la salvación del Señor, pagas caro. No aprovechás el tiempo del llamado de Dios para tu vida, lo dejás pasar, vas a pagar caro. La Biblia dice: lo pagarás con una eternidad apartado de Dios. Y esto es el precio más caro que podemos pagar. Este es el precio más caro. Dice la Biblia que Jesucristo pagó con su sangre. Pero ese fue el precio de nuestra salvación. No fue cualquier precio, no fue cualquier cosa. La Biblia dice algo mucho más valioso que el oro, la plata. Fue la sangre de Jesucristo, su Hijo, porque es algo muy valioso. Decirle al que tenés al lado: no hay nada más valioso que tu salvación. No hay nada más valioso que tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad?
Y muchas veces, como digo, por negligente dejamos pasar el llamado de Dios entretenido en cosas terrenales, y lo que sucede es que el Señor trata con nuestras vidas, trata que de alguna manera reconozcamos. Pero quiero decirte, si no aprovechas el tiempo de Dios, si no aprovechas este tiempo, mañana puede ser tarde. Jesús lloró por Jerusalén porque ya era tarde. Si usted va a la versión, a la Nueva Traducción Viviente, presenta más claro este pasaje. Dice que Jesús lloró porque ellos ya habían dejado pasar su oportunidad. Ya no había más tiempo, ya no había más oportunidad, ya estaba decretado, ya no había más vuelta de hoja para Jerusalén, ya estaba destinado el mal, porque ellos tuvieron 3 años para oír y recibir y responder al llamado del Señor. Ahora el Señor ya en su mente, su corazón estaba en la cruz, en el sacrificio, en pagar el precio, pero ellos ahora ya no había más vuelta de hoja. Y estaban allí entre la multitud, estaban allí cantando, estaban allí vociferando, cantando y hablando y gritando junto con todo el pueblo, pero sin siquiera entender. Quiero decirte, no seas de los que gritan, cantan, alaban acá a la iglesia sin entender que esto es un tiempo de Dios para tu vida. No dejes pasar este tiempo de Dios. No dejes pasar esta oportunidad, pues este es el mensaje. Nos recuerda que este es el tiempo oportuno y hay que aprovecharlo. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de dar vuelta atrás, la espalda al pecado, moverse en una dirección distinta. Este es el día de la decisión. Hoy es tu oportunidad, hoy es el momento. Lo dejas pasar, puede ser muy tarde.